Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tengo el enorme placer de tener al profesor Carlos Rodríguez Brown, que además de ser un grandísimo economista, es un gran conocedor de la música, y vamos a hablar de lecciones económicas con la banda más importante de la historia de la música, probablemente, y desde luego la más influyente, sin la más mínima duda, que son los Beatles, The Beatles, con todas sus glorias y sus miserias. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Qué Encantado de gusto, estar aquí. qué gusto que te unas a nosotros. Yo lo que he hecho ha sido traerme aquí del almacén algunos discos y algunas cosas y lo que vamos a hacer, pues empezamos, ¿eh? Tú nos vas contando algunas de las lecciones económicas que aprendemos con los Beatles y luego podemos añadir, pues a lo mejor alguna mención específica. Magnífico. Pues adelante. Muy bien, pues yo creo que lo primero es lo primero. Y lo primero yo creo que es Taxman. Exacto, exacto. Primera lección económica de los Beatles que nos explicaron a todos, ¿eh? En este magnífico álbum, considerado uno de los mejores de la historia de la música, Revolver, si no el mejor, de hecho, de la historia de la música, según muchas listas, venía la canción de George Harrison, Taxman, ¿no? ¿Y qué lección económica sacamos de esta canción? Cuéntanos. Bueno, pues esta es una canción estupenda, es de las pocas que compuso George Harrison y que es una gran canción fiscal. Desde luego, hace muchos años la puse yo en Onda Cero en mi sección de las canciones económicas, porque indica varias cosas. En primer lugar, indica lo que en realidad pasaba, Ujú. porque una de las líneas que llaman tanto la atención es cuando empieza la canción y dice: "Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me." Y esto, esto que en principio suena un poco raro. O sea, Mm, ¿qué significa eso de que yo me quedo con uno y Hacienda se queda con 19? mm, Y esto parecía pues una exageración o la típica protesta por algo absurdo con respecto al fisco. Y en realidad era exactamente lo que pasaba, efectivamente. porque era una época en donde el tipo marginal del impuesto sobre la renta era del 95% en Inglaterra. Entonces, efectivamente, si tú ganabas 20, 20 libras, pues se te aplica el 95% y eso es lo que daba. O sea que tú te quedabas con una libra y los otros 19 iban para Hacienda. Esto nos parece absurdo. Y era lo que pasaba. Mm, Y por cierto, no era un fenómeno exclusivo de la Inglaterra de finales de los 60 o principios de los 70. Era una estrategia bastante generalizada, mm, que era subir el tipo marginal hasta esos extremos. Incluso más allá, incluso llegaba a superar el 100%. Y es de esa época en donde se sucedieron algunos fenómenos. Desde luego, aún estaba en mi Argentina natal, y entonces te contaban esas cosas de que Bergman, el famoso director de cine sueco, había decidido irse de su efectivamente. país y se fue a vivir a Alemania, que por cierto Alemania. tenía un tipo también bastante elevado, pero al menos no era tan enorme como era entonces en Suecia. Y fue una etapa bien curiosa en donde se generalizó esto, y a menudo te dicen que los estados toman las medidas todos juntos. Y Sí. esto es bastante general, entre otras cosas porque así se
amparan unos a otros y te dicen, bueno, o como dicen muchas veces en España, los tipos de la eurozona, ¿no? Como si La el media, hecho estamos de por debajo de la media, ¿no? eso es, Exacto. Y es eso como es. cuando te dicen, no, es que estoy 5 kilos menos gordo que el obeso, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, en la- se amparan en eso y al mismo tiempo sucede que este fenómeno que es general también puede cambiar. Y de hecho cambió. Y entonces los propios estados optaron por tener tipos muy elevados como tienen ahora, pero no tan grandes como entonces. Y otra vez, este fenómeno es bastante universal, funciona como en oleadas. Eso yo creo que opera como un mecanismo justificador. De alguna manera los estados se amparan unos a otros diciendo, hombre, tampoco estaré tan mal yo si mi vecino de este lado o mi vecino de este otro, pues hacen lo mismo. Y si te fijas, esto sucede bastante a menudo. Hace muy poquito hemos visto una especie de enorme unanimidad según la cual los tipos del impuesto de sociedades, por ejemplo, tienen que ser del 15%. Se les ocurrió que tenía que ser del 15% y se sentaron en la OCDE, a quien Dios confunda, y se pusieron de acuerdo. Y entonces todos tienen que ser del 15%, y claro, ¿y cómo vas a estar tú en desacuerdo si están todos ahí? Y en el fondo son mecanismos protectores, son protectores del propio Estado. O sea que eso es una cosa que podemos aprender, de cómo a los efectos de la fiscalidad se ponen de acuerdo para no pagar costes políticos, en el sentido de que nadie te puede señalar, oh, el Daniel Lacalle pone un impuesto de X. No, no, aquí todos ponemos el mismo impuesto y entonces estamos todos bien, ¿no? Y otro fenómeno que también refleja esta canción es la capacidad inquisitorial que puede tener el Estado. Eh, es la idea de que el Estado no simplemente que te cobra, sino que también se inmiscuye en todos los aspectos de tu vida. Eh, y esto llama mucho la atención porque es un fenómeno relativamente reciente. Yo les suelo contar a mis alumnos como a algunos economistas, de hecho, yo creo que a todos los economistas, una fiscalidad que llegue a esos tipos como los actuales, o como los que padecía George Harrison y los Beatles en la década de los 60 o 70, eran inconcebibles. Quiero decir, Adam Smith decía en el siglo XVIII que si el rey le quitaba a los pobladores, a sus súbditos, la tercera parte de lo que tenían, los súbditos tenían derecho a levantarse contra el rey y a matarlo, es decir, porque era una usurpación completa. Y muchos años después, en el siglo XX, en 1944, cuando Hayek escribe Camino de Servidumbre, si te recuerdas, la tesis de Camino de Servidumbre era, como se expresa en su famosa dedicatoria, que estábamos en manos de los socialistas de todos los partidos. Entonces dice, qué barbaridad, estamos en manos del socialismo y llega a unos extremos tremendos y habla de la economía de los nazis. Y dice, bueno, en la Alemania nazi, la presión fiscal, la recaudación completa dividida por la renta nacional, era del 50%. Y dice Hayek, claro, es que es una dictadura. Bueno, pues esa presión fiscal, muchos países democráticos la tienen en nuestros días. Y esta canción denuncia esa intrusión que a nosotros nos parecía pero completamente ridículo, ¿no? Dice, if you get a pet, I'll tax your cat. O sea, tiene usted una mascota, le pongo un impuesto al gato.
Y entonces, diga, si se pone usted muy cerca, entonces se pone muy cerca a una pareja, voy a poner impuesto al calor, al tax the heat. O sea que esas lecciones se pueden aprender de esta maravillosa canción de, de George Harrison. Bueno, pues mi primera lección es léete los contratos. Hay que leerse los contratos, ¿no? Primera lección, ¿por qué? No sé si la gente que nos ve lo sabe, pero los Beatles, los primeros álbumes, ¿de acuerdo? Tuvieron una edición en Estados Unidos completamente diferente y no necesariamente parecida a la de Reino Unido. ¿Por qué? Porque los discos en Estados Unidos, estas son las versiones norteamericanas, ¿no? ¿Mm? Primero, el segundo, el tercero, eran completamente distintas a las versiones en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Y tenían, fíjate, la cantidad de discos que sacaron, con muy pocos de ellos, y en los que no decidía el grupo para nada cuáles eran las canciones. Culminando en que es una portada que tuvieron que prohibir porque a quién se le ocurre la salvajada de esta foto, que como puedes ver, salen rodeados de supuestamente muñecos de bebés ensangrentados. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eh, A, a Hard Day's Night, la banda sonora, y Help, mm, las versiones norteamericanas eran completamente distintas a las británicas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que no tenían ningún control sobre su catálogo, ¿no? Y es una de las lecciones importantes porque uno de los problemas que tuvieron los Beatles era que con una enorme popularidad, además de lo que les quitaba el fisco, es que ganaban muy poco con los álbumes que se publicaban. Piénsalo, ¿ya? Lo que es esta discografía estadounidense, en un país en el que eran la Beatlemanía absoluta, ¿de acuerdo? eh, Lo que era que de repente, ¿sabes? Los eh, ciudadanos de Estados Unidos tuviesen discos completamente distintos a los que elegían los propios autores, ¿verdad? Esto no se nos ocurriría hoy en día, ¿no? Y la pena es que los Beatles tenían un gran manager, que era Brian Epstein, que era una gran ujú. persona, pero un mal manager, bastante mal, ¿no? Entonces, estos problemas económicos les siguieron durante toda su carrera, de hecho, casi hasta el final. Así que mi lección económica con los Beatles número uno es léete los contratos porque te puedes encontrar que aunque ellos no esperaban ser el grupo más importante de la historia, ni crear la Beatlemanía, ni generar la enorme, bueno, pues la enorme histeria de fans, etcétera, piensa lo que es que de estos primeros discos originales de ellos con la versión británica, en Estados Unidos salieron Mm. 2, 3, 4, 5, es decir, una auténtica locura. Bueno, eso desde luego también les ha hecho hasta el día de hoy pues, ser lo que son. En Estados Unidos los Beatles son pues, mucho más que diría que casi dioses de la música. Pero léete tus contratos, es mi lección número uno. Fenomenal. Pues entonces vamos a mi siguiente y es una canción que habla del socialismo y Sí, que se llama Revolution. Recuerdo que también hay otra canción sobre el socialismo que es Back to the USSR, ¿no? Pero Revolution me parece que es una canción bien interesante porque eh, si te fijas, nos fijamos, existe una vieja profesión por parte de todos en el mundo de la cultura de decir que el capitalismo es malo y que hay que cambiar la sociedad.
Ujú. y desde luego las canciones a favor del socialismo son verdaderamente numerosísimas, ¿no? Y aquí tenemos a los Beatles, pues tomándole el pelo a esto, tomándole el pelo a la idea de que hay que cambiar el mundo. Y de hecho así empieza la canción, ¿no? You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. ¿No? O sea, sí, así que quieres una revolución, vale. Todos queremos cambiar el mundo. Y esto, eh, como diría otra vez Hayek, por citar a Hayek otra vez, la fatal arrogancia, ¿no? De creer que uno puede, pues, cambiar el mundo, pues, y entonces se hace sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Es algo que sistemáticamente sucede en el mundo de la cultura, y es que condenan el capitalismo, idealizan el cambio de la sociedad e ignoran olímpicamente qué es lo que sucede cuando esta revolution se lleva en práctica, se lleva a la práctica. Y caramba, ya sabemos, ya se han cumplido 100 años de la sangrienta revolución comunista en Rusia, que inauguró pues el anticapitalismo en la práctica Sí, y que se llevó por delante la vida de más de 100 millones de trabajadores asesinados por los comunistas, un porcentaje muy alto de ellos de hambre, ¿eh? sí, Es que si tú miras los muertos del hambre del último siglo, pues la inmensa mayoría murieron en países comunistas. Esto no es casualidad, ¿eh? Que sí, esto no es producto de ninguna maldición. Es que el socialismo, pues, hace la revolución, que es lo que cantan los Beatles en esta canción. Hace la revolución y de verdad cambian la sociedad. Y esto lleva a destrucción. Y esto es lo que denuncian los Beatles en esta canción. Dice, todos queremos cambiar el mundo, pero cuando me habla de la destrucción, pues no, a mí no me sumes. Yo no quiero estar ahí, ¿no? But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Dice, no, yo no quiero participar en, en esta iniciativa porque es la destrucción, porque lleva al odio. También porque habla lleva de odio, Ujú. ¿no? For people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. O sea, a mí si se trata de meterme en estas grandes revoluciones y estas sociedades basadas en el odio, como son las basadas socialistas, pues con mucho cuidado que no, ¿no? Y Sí, finalmente, hablando de esto esto del cambio, repite, ¿no? Todos queremos cambiar el mundo, we all want to change the world, dice. Y entonces cuando habla, dice, you tell me it's the institution, ¿no? Que hay que cambiar las instituciones. Y dice, ojo, libera tu mente. Dice, ah, well, you know, you better free your mind instead. O sea exacto. que espérate tú de tus prejuicios. O sea que me parece que es una canción bien notable y que marcan a los Beatles como excepcionales también en este punto, de que advierten del peligro de la revolución, del peligro de cambiar el mundo, cuando en realidad la revolución pues lleva pues a grandes destrucciones, como ha mostrado el socialismo una y otra vez durante más de 100 años. Y además, como tú bien dices, esto sí que es ser revolucionario, porque claro, con, esa invasión de la cultura por parte del marxismo, que John Lennon escribiese una canción como Revolution, tirándole de las orejas a los maoístas, que dice, si vas por ahí con fotos de Mao, count me out, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí? Claro, y decías Back in the USSR, y por el otro lado, Paul McCartney en el álbum blanco, bueno, las canciones de Paul McCartney en el álbum blanco, que son un poco casi la mayoría,
las canciones de Paul McCartney también son muy de ese ataque a eso que ya empezaba a generarse, Ujú. que era el buenismo, eso que es en realidad el malismo, ¿verdad? ¿Mm? Eso Muy, es. muy cierto, muy cierto. Oye, pues seguimos adelante, ¿no? ¿Mm? Mi segunda lección es, eh, escucha la música, pero no veas las películas, ¿eh? Las películas de los Beatles, Magical Mystery Tour, Black, Yellow Submarine, ¿m? Bueno, pues eran ejercicios experimentales interesantes. Antes hemos visto Help y A Hard Day's Night. Ah, mira, tengo aquí la versión española de A Hard Day's Night. Aquí en España Ah, sí. le ponían el título en español para que no te olvides de noche la de aquel día, que está mal traducido, por supuesto. Sí. Pero, ¿qué es lo que sirvió? Obviamente para hacer a los Beatles enormemente populares, la gente que no se podía permitir ir a verles en directo, podía ver una película suya, gran idea, ¿m? Pero las películas, mis queridos amigos, hoy en día pues sufren de cierto, bueno, pues hay cierta nostalgia, son real, pero la música obviamente trasciende a todo, ¿no? Y obviamente, pues de todas ellas, a mí particularmente, esta es la versión norteamericana, en la que en Magical Mystery Tour te ahorraban ver la película y te regalaban el libreto con la historia. Entonces, si te lo leías, decías, bueno, pues casi que me quedo con el disco. Así que esa es mi lección, ¿no? Muy bien, pues seguimos. Ahora tengo una sobre un viejísimo tema que es el amor y el dinero. Y la canción es Can't Buy Me Love. Es una canción bastante antigua. También Que de lleva A a Hard Day's esa... Night, Ahí la tienes. sí. Eso es. No Eso es. puedes comprar mi amor, ¿eh? No puedes Eso es. comprarme amor, ¿no? Ujú. Eso es. No puedes comprar mi amor. Este viejo tema de el rechazo del dinero que se refleja a menudo en una paradoja, ¿no? Y es esta idea de que parece que el dinero no es importante, pero en realidad sí no es. Y hay varias canciones que se refieren a este asunto, ¿no? Pero en principio, como lo refleja el título de la canción, es el amor tiene que ser completamente independiente del dinero. O sea, you can't buy me love. Y sin embargo, una vez que declara este propósito, este objetivo, lo que dice es que quiere comprar cosas, quiere comprarle cosas. Entonces, empieza diciendo, can't buy me love, y después dice, oye, te voy a comprar un anillo de diamantes. Dice, si eso te hace sentir bien, dice, I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. Entonces, oiga, un momento, ¿cómo? O sea que resulta que el dinero no importa, pero lo que yo hago a continuación es decir que te voy a comprar un anillo de diamantes si esto te hace, te Ser hace feliz. sentir, te hace sentir bien, ¿no? Sí, Insiste hasta el final, ¿eh? For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love. Y repite una y otra vez que el dinero no importa y al mismo tiempo reconoce la verdad y es que sí importa, claro que sí, y que no hay que tener esta actitud de decir que el amor es algo completamente desinteresado y que no tiene nada que ver con el dinero, porque la propia canción dice que sí, que algo que ver tiene, claro. claro, efectivamente. Yo creo que es que el genio de esa canción es precisamente eso, que habla como de una especie de altruismo amoroso Mm. cuando la canción durante sus 2 minutos y pico de gloria, pues lo que te está diciendo es básicamente que va a comprar de todo, ¿eh? Y que obviamente en aquel momento pues los Beatles empezaban a tener un poco de dinerito, ¿m? Y se notaba, y se notaba. Muy bien, muy bien. Oye, pues seguimos, ¿no? Mi otra lección es la de nunca fastidies al que paga. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Los Beatles, mis queridos amigos, no se separaron porque Ringo Starr estuviese enfadado.
Los Beatles no se separaron porque pasasen cosas así, sino los Beatles se separaron porque Paul McCartney, que era el que lideró toda la última parte de la discografía de los Beatles a la hora de sacar cosas de Sgt. Pepper's en adelante, y el que forzaba la máquina para que trabajasen, etcétera, en realidad el que más producía, dijo yo paro. Y entonces, claro, se separan los Beatles y el amigo Paul McCartney lleva a cabo la venganza, lo que se llama la venganza comercial más clara de la historia. Desde su primer disco en solitario, Ram, Hold My Wings, y uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, esta absoluta maravilla de disco, Down on the Run, Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound, y llega y hace una gira por Estados Unidos en la que rompe todos los récords de los Beatles en los estadios en los que habían tocado, pero él solo con su grupo, que aunque fuese un grupo, pues no dejaba de ser él, su mujer y unos cuantos amigos, y destruye todos los récords comerciales, nos olvidamos ahora, pero destruye todos los récords comerciales de sus compañeros, cuya discografía en conjunto, la de todos los otros tres en solitario, jamás llegó a los niveles comerciales de Paul McCartney. Así que mucho cuidado con fastidiar al que produce más y al que genera más. Qué bueno. Muy bien. Bueno, sigamos. Ahora quiero traer a colación una canción que habla del trabajo, que Sí. se llama Paperback Writer. Es una canción verdaderamente interesantísima, interesantísima, en donde se habla del trabajo que le cuesta al trabajador hacer las cosas. Claro. Y de hecho este es un escritor, digamos que no es un escritor de primera fila, no es un escritor, digamos, famoso, es un escritor más bien de segunda, paperback writer, y entonces pide que lean su libro. Y el argumento que esgrime para, digamos, justificar esta petición es que trabajó mucho. Es que trabajó mucho. Dice, señor, señora, ¿quiere usted leer mi libro? Dice, me costó años escribirlo. ¿No quiere usted echarle un vistazo? Dice, dear sir or madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? ¿No? Como si el hecho de que le costara años escribir ese libro, pues significara algún valor. En el medio te sugiere que a lo mejor ni siquiera es suyo, porque dice, se basa en una novela sobre un hombre que se llama Lear, Lear. como King de A man named Shakespeare. Lear. Es el man named Lear. Y entonces dice, no, y es que yo necesito un trabajo y quiero ser un paperback writer, ¿no? Vamos a ver, una vieja ficción económica es la teoría del valor trabajo. Es decir, que las cosas valen por el trabajo que hemos hecho. Me acuerdo que una vez una alumna mía me dijo que merecía una nota mayor en un examen porque había estudiado mucho. Claro, es que eso no, el que tú estudies mucho, que tú trabajes mucho, es independiente del valor de lo que tú haces. ¿Por qué? Y porque el valor de lo que tú haces no depende de ti, depende de los demás. Son los otros los que hacen el juicio. Nosotros no podemos calificarnos a nosotros mismos, porque en ese caso yo diría que soy joven, guapo y con una gran melena rubia. Bueno, pero no, esto no puede ser. Son los demás los que me juzgan a mí y el juicio de los demás
son los que es el juicio que determina lo que yo valgo. Eso es. Esto en economía es el contraste entre la teoría del valor objetiva, es decir, que uno puede fijar objetivamente lo que valen las cosas, y la teoría del valor verdadera, que es una teoría del valor subjetiva, es decir, es la impresión subjetiva de los demás, los que dicen, pues este grupo de estos 4 chicos pues van a ser multimillonarios, mientras que pues yo que no soy nada, pues seré un paperback writer muy modesto, porque no soy yo el que determino mi propio valor. Y desde luego mi valor no tiene nada que ver con el trabajo que yo ponga. Yo puedo poner muchísimo trabajo y las cosas valer muy poco. Y este es un tema bien interesante que no siempre es tratado con corrección. Y a mí me parece que esta canción pues lo refleja bien. Esta canción fantástica que estaba dedicada por parte de Paul McCartney a un personaje que no le caía nada bien, que era un escritor de bestsellers de los años 60 y principios de los 70, se llamaba Harold Robbins. Te acordarás de él. Harold No Robbins, lo sabía. sí, ¿Sí? hacía novelas de pues subidas de tono, ¿no? Que eran bestsellers, ¿no? Y el paperback writer algo irónico sobre él, ¿no? Y viene muy bien para mi siguiente lección, ¿no? Y en el caso de esta canción, está aquí Baby You're a Rich Man, que es una canción criticando a Peter Fonda, el hijo de Henry Fonda y hermano de Jane Fonda, que hizo la película Easy Rider. Pues Baby You're a Rich Man lo que muestra es, bueno, pues un poco reírse, ¿eh? How does it feel to be one of the beautiful people? Es reírse de esta izquierda que va de contracultura, que va de contra el sistema y revolucionaria y no sé qué, no sé cuánto, Peter Fonda, que era un hijo de un actor multimillonario que vivía y vivió hasta el final de sus días de la enorme fortuna generada por su padre, un gran actor, Henry Fonda, ¿no? Pero la crítica de Baby You're a Rich Man se une a la de Paperback Writer, de todo este grupo de gente que conocieron los Beatles en Estados Unidos, que se unían a esa, digamos, a esa naciente, bueno, no existía el concepto de wokeismo, pero hoy lo podríamos llamar de estos que iban de wokes y que en realidad lo que eran unos privilegiados absolutos. Claro, imagínate los Beatles que vienen de tocar en Hamburgo, de vivir en las condiciones más míseras en Liverpool, no sé qué, no sé cuántos, se van a visitar al hijo de un actor o al escritor de bestsellers de turno en Los Ángeles, en su mansión, que está quejándose del sistema capitalista. Ah, por favor, ¿eh? Muy bien, sigamos adelante. Hay otra canción sobre economía, sobre dinero, que puede parecer un poco misteriosa. Es Nunca me das tu dinero. You never give me your money. You never give Y me your esta es money. una... Ahí está, ahí está. Y es una canción que parece bastante misteriosa, ¿no? Dice, nunca me das tu dinero, solo me das tus tebeos y en medio de las negociaciones te echas a llorar. You never give me your money, you only give me your funny paper, ¿no? And in the middle of negotiations, you break down, ¿no? Sí. Y la cuestión es si esta cosa de la negociación, los mercados, el comercio, tiene que ver con pedir Mm, o tiene que ver con llorar mm, o, o- y no tiene que ver con lo que en realidad sucede entre las personas, y es que intercambian. eso. El mercado es intercambio. ¿Y, y cuándo es que haces eso? O sea, ¿tú cuándo intercambias? No porque el otro te pida el dinero, no porque se eche a llorar, sino porque tú obtienes una utilidad de ese intercambio y el otro también. Este misterio de la economía, y es que la riqueza se crea por asociación. Nunca eres
rico en una isla desierta, aunque te compres, aunque caigas sobre una mina de diamantes. La riqueza es asociarte con las demás personas. Y para asociarte con ellas, tú tienes que pensar en los demás. Ujú, Una cosa bien curiosa esta, porque el comercio y el mercado muy a menudo están rodeados de una atmósfera de reproche, como si tuvieran que ver con el egoísmo, Sí, como si tuvieran que ver con las personas que solo piensan en sí mismas. sí, Es justo al revés. Tú en el mercado, para prosperar, no tienes que pensar en ti mismo, tienes que pensar en el otro. Es el otro el que te va a hacer rico. eso es. Porque la gracia del mercado es esa, Ujú, es que las dos partes voluntariamente aceptan intercambiar, aceptan intercambiar. ¿Y por qué van a hacer eso en un mundo de gente racional? Porque les conviene. La riqueza se crea porque satisface los intereses de las dos partes. Y entonces el mercado es un juego de suma positiva, ujú. no es un juego de suma cero, en donde si yo gano, tú pierdes. No, 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 no. eso no es el mercado, eso es el robo. El robo sí, el robo es así, en el robo yo gano y tú pierdes. Y es el mismo acto el que provoca el beneficio de uno y la pérdida de otro. Pero en la vida comercial y en el mercado no es, nunca es así. Ujú. Es porque las dos personas ganan. Y ahí es donde brota el beneficio y la prosperidad. Hay un montón de canciones sobre el dinero en Abbey Road. Ya estaban peleándose por el dinero, claro, obviamente. Y hay una parte fantástica Ujú, en She Came in Through the Bathroom Window en la que dice, ujú. ella se dio cuenta de que sabía llevarse algo, pero no sabía robar, ¿no? She could steal, but she could not rob, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Absolutamente. ¿Eh? You Never Give Me Your Money de la suite del final de Abbey Road, que en realidad fue su último álbum. Let It Be estaba ya grabado antes, lo sacaron después. Muy bien. Pues yo como lección adicional tengo, la suma es mucho más que las partes. Y para eso me gustaría sacar a colación la discografía de Ringo Starr, ¿eh? Con todo mi cariño a Ringo Starr, ¿sabes? Pues obviamente sus discos adolecen de la magia que tenían los discos de los Beatles. Y una lección adicional para todos mis queridos amigos, la discografía de John Lennon. La discografía de John Lennon es la demostración más evidente de lo que es haz lo que yo hago y no lo que yo digo. Porque en este álbum que se llama tienes un mensaje así, muy pues contra la propiedad y no sé qué, no sé cuánto. Ese mismo año mi querido John Lennon y su queridísima esposa Yoko Ono se compraron 5 casas en el edificio Dakota de Nueva York, que todavía con una cantidad que a mí me hace mucha gracia cuando se habla del apartamento de John Lennon en el edificio Dakota, Carlos, como si viviese, ¿sabes?, en un apartamentillo ahí de 2 habitaciones. La gente obviamente no sabe lo que es el edificio Dakota, unas casas, unos dúplex maravillosos, etcétera. Y la otra lección final de la discografía en solitario de los Beatles es dale espacio al que no le dabas espacio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque fíjate qué maravilla de disco sacó el primer álbum que sacó en solitario George Harrison, All Things Must Pass, triple, un disco absolutamente espectacular, una discografía que está muy bien, la discografía de George Harrison en solitario, merece mucho la pena, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que claro, estaba eclipsado por los Beatles, Claro. pero si lo piensas, si lo hubiesen dejado a George Harrison sacar de su enorme talento
este triple álbum, el primer álbum en solitario de John Lennon, ¿dónde está? Que no le perdí. Si tú sacas este, o por aquí andaba, bueno, el primer álbum en solitario de, Ujú. de Paul McCartney, te hubieras Sí, encontrado que tenías uno de los discos de los Beatles más espectaculares de la historia. Estos dos, Fly ajá. the Band, Open to the Past, el primero de Paul McCartney, incluso el clásico de Ringo, ¿eh? Photograph, y hubieras tenido dos álbumes más de los Beatles, de estos, que hubieran merecido la pena recordar. Así que mi recomendación es esa. La suma es bastante más que las partes. Bueno, pues si quieres, yo saco ahora mi última lección, Sí. que en realidad es un homenaje a ti, Ah, porque es una canción que yo no había reparado en ella sí. hasta que tú lo dijiste, que es Helter Skelter, Ah, sí, que es señor. una canción que recuerdo que hace años tú dijiste que era una canción de los mercados, es una canción de los fondos, de los hedge funds, y decías con razón que no hay nada como un tío vivo para identificar a lo que vivimos cada día en el mercado, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Porque es subir y bajar. Sí, Eso es lo señor. que así empieza la canción. Y cuando llego al fondo, me voy otra vez hasta arriba, ¿no? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, ¿no? Y efectivamente, tiene esta peculiaridad el mercado. Quizá le podemos añadir un matiz, ¿no? Y es que los tíos vivos, aunque cambian todo el tiempo, tienen un patrón. Entonces uno puede predecir cuándo puede pasar la segunda vuelta. Por eso, cuando dice Keynes que el mercado es un casino, yo digo, ojo con esta metáfora, no, esa Claro, metáfora es equivocada. ¿Por qué? Porque en el casino, la probabilidad de ganar y de perder es conocida de antemano, ¿eh? Es como cuando juegas a los dados, quiero decir, es uno total. partido por seis, porque no hay otra posibilidad. El mercado nunca es así. El mercado es todavía más misterioso porque no tienes posibilidad de calcular esa probabilidad, la probabilidad de ganar. Y por eso el famoso libro de Frank Knight, fundador de la Escuela de Chicago, el libro que tiene un siglo, se llama, habla de riesgo, incertidumbre, beneficio. Y dice, claro, la clave del beneficio empresarial es la incertidumbre, no el riesgo. ¿Por qué? Y porque el riesgo se puede calcular. De hecho, hay unos compañeros nuestros economistas que se llaman actuarios que se dedican a calcular el riesgo de que tú te mueras, de que tú te enfermes, de que tu casa se queme, de que todo eso se puede calcular. Y tú puedes ir a una aseguradora y decir que te aseguren tu casa, tu coche, tu enfermedad, tu vida, todo. Pero si tú vas a una compañía de seguros con tu empresa y le dices, oiga, señor de la Mutua o de Mafre, ¿me asegura usted el beneficio de mi empresa? Y te dicen, no way, No way. eso no se puede asegurar porque es incierto. O sea que mi última lección en realidad es tuya, la aprendí de ti cuando hablaste de Helter como esta canción económica tan interesante. Y podríamos terminar con la frase de la canción que te habías comentado, de You never give me your money, y only give me your funny papers, porque tiene un doble sentido. Carlos lo ha contado bien, y los funny papers, los tebeos de humor, o los papelitos sin valor, funny papers. ¿Mm? Cuidado porque en aquella época, ¿no?, la inflación en Reino Unido era una brutalidad, la libra se desplomaba constantemente, se dedicaban a imprimir dinero y a
Bueno, pues nada que no estamos viendo ahora, ¿verdad? Claro. Ahora también sí. Muy bien, Carlos. Pues no sé si tienes algún comentario final o algún final y agradecerte Pues tu nada, tiempo. que es un placer y que me gusta muchísimo. Tengo una vieja afición a la música como tú y también como tú tengo una vieja afición de dedicarle enseñanzas económicas y es lo que hemos hecho hoy. Así que ha sido un gran placer. A todos los que nos seguís, tenéis que seguir las canciones económicas de Carlos Rodríguez Brown y en su blog tenéis varias de estas estupendas reseñas, de estos artículos increíbles que siempre merece la pena seguir. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y a todos Un vosotros, abrazo. seguid defendiendo la libertad.